Bueno, saludo a todos los que están online. Estamos en la porción 125 y uno de los textos de la porción lo encontramos en Mateo capítulo 6 y quería hablar acerca de un contraste muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, o si lo tenemos en cuenta a veces no lo tenemos claro, que es, pudiéramos decir, la paradoja entre lo que se hace visible y lo invisible, que es lo que ocurre dentro del corazón de la persona. Y Jesús, en esta enseñanza, que es parte de aquel momento en que él, estando en el monte, el sermón del monte que le llaman, y después de haber dado varias enseñanzas y de estar redundando un poco, él pone o hace un paralelismo entre dos tipos de personas, pero muchas veces nosotros, como lo vemos, o sea, como tenemos el texto separado dentro del propio capítulo en temas, pues ¿cómo se llama? No nos damos cuenta de ese paralelismo que él hace y cómo utiliza a estos dos tipos de personas para hablar de un mismo tema. Y en el capítulo 6 están esos tres personajes. Dice en el versículo 2, capítulo 6, verso 2, dice: cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y dice, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Cuando él menciona la palabra hipócrita y menciona la palabra sinagoga, automáticamente nos está haciendo referencia ¿a quién? Al judío. Ahora, no es que el gentil no sea hipócrita, es que el gentil no daba limosna. Y como está hablando de la limosna, no puede poner el ejemplo de los gentiles porque los gentiles no tenían para nada eso. En el mundo romano, las personas daban limosna para provocar un favor. O sea, inclusive, por ejemplo, los más acaudalados, los que trabajaban en los foros y todo esto, por la mañana bien temprano abrían la puerta de la casa y le daban alimentos y cosas a los pobres. ¿Para qué? Para que los pobres lo acompañaran hasta el foro. Y el hombre, como que era popular, ¿ve? Porque tenía mucha gente con él. O sea, era una cosa política. Pero en la cultura romana no era bien visto el darle a los pobres dinero, así porque sí. ¿Por qué? Porque eso era era como, y hoy en día, fíjate tú cómo nos parecemos en la cultura de hoy a aquella entonces. Eso era como atraer la pobreza para ti. O sea, cuando tú le dabas a un pobre, tú estabas atrayendo la pobreza a ti. Cuando tú le dabas a un pobre con el objetivo de lograr algo, pues tú le estabas poniendo un freno a esa pobreza. Que no te llegara a ti. ¿Entienden hasta ahí? En el mundo judío, no. En el mundo judío, Dios en los mandamientos estableció darle a los pobres. Tienes que darle a los pobres. Entonces, y precisamente eso es lo que es el concepto sedaká. La famosa alcancía que se pone en Shabbat y todo eso. ¿Qué cosa es la sedaká? La limosna. O sea, tú estás recogiendo para en algún momento darle a un necesitado. ¿Eso qué cosa es? Estar trabajando en función de eso. Ahora dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Quiénes hacían eso? Los gentiles. O sea, el judío no le estaba permitido eso. Entonces, ¿qué cosa era un hipócrita? Un hipócrita no es lo mismo que es hoy. Para nosotros hoy la palabra hipócrita es una palabra mala. Entonces, la hipócrita, ¿qué cosa era? Un artista. ¿Por qué era un artista? Porque los artistas se ponían una máscara en el teatro y la buena actuación, ¿cuál era? La que con una máscara que la gente no está viendo tu rostro o las facciones, tú lograras transmitir un sentimiento. ¿Qué cosa? Tú eras un actor. Entonces, la palabra hipócrita sería hoy un actor.
Cuando él dice, no haga como los hipócritas, ¿qué quiere decir? Porque se están poniendo una máscara. ¿Máscara de qué? De actuación. ¿Actuación de quién? De los gentiles. O sea, el gentil no daba limosna porque amaba al prójimo. Daba limosna para lograr un objetivo. Esta gente estaban dando limosna también. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Hacer sentir que ellos eran buenos y que eran... Entonces, interesantemente, Jesús no menciona a los gentiles explícitamente, pero lo está mencionando implícitamente en la palabra hipócrita. O sea, tú como judío rechazas a los gentiles cuando tú te estás comportando como los gentiles. Te estás poniendo la máscara de gentil. ¿Van ahí conmigo? Por eso el ser gentil en ningún momento era bueno. O sea, era nosotros hemos creído, el cristianismo ha creído, que cuando una persona se convierte en gentil, se queda siendo gentil. El judío se queda siendo judío. Sí, desde el punto de vista cultural, pero no desde el punto de vista del pueblo de Dios. Tanto el judío como el gentil precisan ser de la promesa, precisan ser del pueblo de Dios. El judío tiene la cultura del pueblo de Dios, el gentil no tiene la cultura del pueblo de Dios. El judío tiene los conceptos de cómo debe comportarse un hijo de Dios y a la vez cómo debe ser internamente el hijo de Dios. El gentil no tiene ni la cultura de cómo ser por dentro, ni la cultura de cómo ser por fuera. En hebreo eso se llama kevá y kevaná. Y kavaná. La kevá, ¿qué cosa es? El comportarse por fuera. Kavaná, ¿qué cosa es? El comportarse por dentro. Ahora, después llegamos a la oración. O sea, en el primer caso, los gentiles no tienen limosna, no existe eso. En el segundo caso, oraciones sí tienen los gentiles, sí, los gentiles tenían oraciones porque ellos tenían dioses y creían en dioses y toda esa historia. Ahora dice, Jesús va a anteponer los dos, dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, seas como los actores, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Al decir que aman el orar en pie en la sinagoga, que está diciendo judío. Ahora, fíjate que dice, no es que ellos oran en pie en la sinagoga, porque hay una oración que se llama la amidad, que hay que ponerse en pie. Es la oración. Pero dice, ellos aman. ¿Qué quiere decir que ellos aman eso? Que ellos son desmedidos con eso. Ellos desean ese momento. No porque sea la oración, sino que dice ahí, para ser visto de los hombres. Entonces, no es que ellos aman la oración, es que ellos aman que los vean. Y ahí donde está la hipocresía, ahí donde está la máscara. ¿La máscara de quién? Del gentil. Porque el gentil también quería que lo vieran. O sea, la hipocresía en ese aspecto, la doble máscara, no existe en el mundo judío, eso es parte del ser humano. Y tanto uno como el otro caían en eso. Después más debajo, el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, y ahora sí dice, como los gentiles. ¿Por qué? Porque en el sistema de oración judío no existían las repeticiones. La palabra ahí no es repeticiones, la palabra ahí es palabrería. O una palabra más acorde sería parlanchinería. ¿Qué cosa es la parlanchinería? Que tú crees que por decir determinadas cosas estás chantajeando a Dios. Por ejemplo, en la oración de los romanos, de la época romana, cuando la gente estaba en el templo de cualquiera de los ídolos de ellos decían, por ejemplo, Dios bueno, Dios grande, Dios maravilloso, Dios especial. Y te metían toda una ráfaga de Dios esto, Dios lo otro, con el objetivo de ¿qué? De provocar una especie de chantaje en ese Dios y que ellos dijeran, espérate, este sí me dijo
todo lo que tenía que decirme. ¿Entienden hasta ahí? Las repeticiones, por eso la palabra repetición ahí crea un conflicto, porque si fuera las repeticiones solamente, pues los judíos también hacen repeticiones. La única cosa es que las repeticiones de los judíos no son para chantajear a Dios, sino son para educar al hombre. Para que el hombre sepa lo que debe decir, para que el hombre sepa con quién está hablando, para que el hombre sepa con quién se está comunicando, acerca de qué está Dios hablando, si es importante lo que está diciendo, si no es importante lo que está diciendo, si ya lo dijiste, si no lo dijiste. ¿Entienden la cosa? Pero el objetivo no es chantajear a Dios para que Dios haga las cosas, sino educar al hombre para que sepa con quién está hablando. Entonces son dos conceptos muy diferentes. Por eso es que ahí él no va a mencionar a los hipócritas de la sinagoga. Dice, no hagas como los gentiles. Y fíjate lo que va a decir, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque ellos pensaban que si yo le digo, ¿ves? Si yo le digo 5 cosas que engrandecen a ese Dios, él me va a escuchar. Si yo me acuerdo en ese momento de decírsela, él me escucha. Si yo le digo 3 nada más, me va a escuchar, pero no como el que dijo 5. Así que yo tengo que lograr decir 10. Entonces, cuando una persona se paraba a hacer una petición a un Dios, y están escritas, no es una cosa que no estamos hablando de un invento, están escritas. Pues entonces, mientras más tú estabas concentrado en decir, a ver, ¿qué me faltó? ¿Qué más le puedo decir? Porque era una especie de adulación. Entonces, tenemos, en cuanto a las limosnas, que él hace referencia a los gentiles, a los hipócritas, judíos. En cuanto a la oración, sí incluye a los gentiles, porque los gentiles tienen oración, y entonces va a decir los gentiles y los hipócritas. Y va a llegar entonces a una tercera categoría, y va a decir, no ayunes. De cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas. Pero no va a mencionar ni sinagoga, ni va a mencionar gentil. ¿Qué quiere decir? Que estos hipócritas son tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles se ayunaban. Tenían ayunos decretados por el gobierno, tenían ayunos religiosos, o sea, para chantajear a un dios o algo así, a un ídolo de ellos, o para beneficiar su cuerpo y su vida como profiláctico, como debe, para enriquecer, ¿cómo se llama? Para fortalecer el dominio propio y todas esas cosas, según estipulaban los filósofos, los estoicos y los diferentes grupos. Entonces, como la gente sabe lo que tiene que ver con el ayuno, tanto para un grupo como para el otro, pues entonces ahora Jesús no va a mencionar, simplemente va a decir hipócrita. ¿Ves? Entonces, tenemos judíos que tienen la proyección correcta de cómo hacer las cosas, la que va, la halajá, o sea, la forma, y también saben que tú necesitas internamente una armonía con eso, porque si no, eres un doble cara, eres un hipócrita. Pero entonces tienes al gentil, que en algunas cosas puede hacer lo correcto, pero en otras no, pero que no tiene para nada lo interno. O sea, le falta lo interno y le falta también lo externo. Y el judío, que puede sentirse orgulloso de tener lo externo y lo interno, sin embargo, en la hipocresía, aún teniendo bien lo externo, puede estar mal en lo interno. O sea que para Dios nunca ha existido la forma de hacer las cosas bien sin sentir bien las cosas y viceversa. Y nunca ha sido bueno el sentir bien y el hacer mal. Tiene que haber una armonía y un equilibrio entre lo que tú haces y lo que tú sientes. Ni está bien hacer mucho y no sentir nada, ni está bien sentir mucho y no hacer nada.
Imagínate ustedes, yo con 18 años, conozco a una joven, se llama Dailin, y me voy a casar con ella. Y yo creo que me voy a casar con ella. Yo creo que es bueno casarme con ella, pero nunca me caso. O me caso con ella, aunque crea que es malo o que no me interesa casarme, pero me voy a casar porque hay que casarse. ¿Cuál de los dos casos es malo? Los dos. Que sé que es lo correcto, que me caso porque deseo casarme con ella. ¿Entienden la cosa? O sea, tanto lo de adentro como lo de afuera, hay un equilibrio y una armonía en lo que se hace. Ahora, en otro de los textos de la porción, que está en Primera de Juan, capítulo 4, habla acerca del amor a Dios, del amor al prójimo, y habla acerca de que no se puede decir que se ama a Dios cuando no se ama al prójimo, porque a Dios tú no lo ves y al prójimo sí. O sea, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios que no lo ves cuando al que ves que es al prójimo no lo ama? Tiene que haber una armonía entre esas dos cosas, ¿no? Y mira lo que va a decir el último verso, el verso 21 del capítulo 4, dice, y nosotros tenemos este mandamiento. Aparece ¿qué cosa? En singular. Un solo mandamiento. Y dice este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué? Porque a Dios yo lo puedo amar en la forma. A Dios yo lo puedo amar en el servicio. A Dios yo lo puedo amar con mis acciones. Pero ¿cómo yo sé realmente que mi interior está amando a Dios? Ah, porque yo lo siento. No, no puede ser porque tú lo sientes. Porque de sentir todo el mundo siente. ¿Cómo tú sabes que tú estás sintiendo lo correcto? Cuando estás amando al prójimo. ¿Por qué? Porque al prójimo tienes que amarlo desde adentro y tienes que amarlo también desde afuera. Si tú dices que amas al prójimo desde adentro y no lo amas desde afuera, estás cumpliendo con lo de adentro y con lo de afuera. ¿Entienden hasta ahí? Si yo amo a Dios, ¿cómo yo demuestro que estoy amando a Dios desde el interior? No sé, no hay forma. ¿Cómo yo demuestro que amo al prójimo desde adentro? Cuando soy consistente y lo amo desde afuera. Porque al prójimo yo sí no puedo decir que lo amo desde adentro sin amarlo desde afuera. Porque con el prójimo sí estoy lidiando con las acciones. Entonces, bueno, voy a ser caritativo con el prójimo, voy a darle limosna. Si tú no amas al prójimo, tú vas a ser selectivo a cuál y a cuál no. O tú lo vas a hacer un tiempo y otro no. Siempre va a haber alguna inconstancia en las acciones. Pero cuando realmente tú amas al prójimo desde adentro, entonces tú vas a ser con todos los prójimos igual y tú vas a ser constante con el prójimo, aun cuando el prójimo se convierte en tu enemigo. Porque ese también es prójimo, el que es enemigo. ¿Entienden hasta ahí? En el caso de Dios, no. Porque en el caso de Dios, como todas las acciones que tú estás haciendo, ¿qué problema te trae? ¿Qué problema te trae ir a un servicio de cantarle a Dios? ¿Qué problema te trae orar? ¿Qué problema te trae? No te trae ningún problema. Entonces tú perfectamente puedes hacer eso, que no te trae ningún problema, y adentro no esté pasando nada. Pero cuando tú tienes que amar al prójimo y al prójimo, eso sí te trae problemas. Porque aún siendo prójimo y siendo bueno, te metes en problemas. Yo decía la semana pasada que cuando tú vas a hablar con una persona, por ejemplo, yo hay veces que le decía a algunas personas, mira, esto que te voy a decir te va a doler. Pero lo primero que quiero que tú entiendas es que te lo estoy diciendo porque te amo. Porque si no te amo, no te digo nada. Porque yo sé que cuando te lo diga, te vas a querer inclusive fajar conmigo. Y para yo sacrificar mi amistad contigo, implica que tengo que decírtelo. Entonces yo prefiero ser amigo, no te digo nada, y tú por tu lado, yo por el mío y punto. No hay problema con eso. O sea,
Para mí es un problema. Para ti a lo mejor me ves en la mejor. No, es muy fácil criticar. No, no es muy fácil criticar. Es fácil ser chismoso. Todo eso es fácil. Pero criticar a un amigo, a una amiga, a alguien que tú eso es difícil. Porque sabe que te puede costar la amistad. En dependencia de cómo la otra persona asuma lo que tú le estás diciendo. Entonces, ¿cómo tú mantienes consistencia con el prójimo? Solamente porque desde adentro lo amas. ¿Cómo tú mantienes consistencia con Dios? Porque él puede ser un fanático. Hay fanáticos que mantienen consistencia con Dios, pues son fanáticos a eso. Porque es que eso no te trae ningún problema. Pero con el prójimo sí te trae problemas. Entonces, para tú mantener consistencia y amar a cualquier prójimo, tú necesitas que adentro haya. Entonces, muy sabiamente, Juan dice, y nosotros tenemos fíjate que no dice que son 2, ni 3, ni mucho, dice este mandamiento. ¿Por qué? Porque ese mandamiento te va a mantener el equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro. Cuando Jesús le está diciendo aquello en el Sermón del Monte a sus discípulos, porque los que están allí son discípulos de él, y algún que otro soquete de afuera, pero principalmente sus discípulos. Y Jesús le dice entonces, no sea como los hipócritas, no sea como los gentiles, mantén el equilibrio entre lo de adentro y lo de afuera, no te pongas una máscara, sé como tú eres y busca crecer en lo que tú seas. Cuando hagas las limosnas, no trates de ganar favores con eso, hazlo como tienes que hacerlo. Cuando ores, no quieras igual aparentar que tú eres lo más espiritual de otro, ni tampoco crees que vas a chantajear a Dios con una repetición de cosas. Y cuando ayunes, no creas tampoco que haciéndote más pobrecito, no, porque yo sí ayuno, y no, porque yo sí paso hambre, porque yo amo a Dios. No, tiene que haber ese equilibrio. Si tú quieres mantener ese equilibrio, necesitas ¿qué cosa? El mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Ama a Dios y ama al prójimo. No hay forma de amar a Dios y quitar la parte de los prójimos. Y no hay forma de amar al prójimo y quitar la parte de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te hace a ti amar al prójimo? Amar a cualquier prójimo, para ser más exacto. Amar a Dios. Entonces, eso entra en una fórmula. Y cuando tú logras entonces hacer ese mandamiento, automáticamente ya no hay máscara. Ya no hay chantaje, ya no hay querer manipular a la gente. No quiero manipular a este. Sí, tú puedes manipular al que se lleva bien, pero al que se pone mal, al que es enemigo, como tú lo manipulas. Entonces, eso es un antídoto. Cuando tú tienes un enemigo que tú necesitas amar, tú dices, qué mala suerte yo tengo con este tipo. No, tú tienes buena suerte. Porque Dios te está poniendo ese enemigo delante precisamente para que tú demuestres lo que hay dentro. Y para que tú hagas uso de eso que tienes dentro. Y cuando tú haces uso de eso que tienes dentro, aun cuando Él le dé el chillerío mundial, aun cuando ese chillerío ocurra, tú hiciste uso de lo que Dios te dio. Es como que tú dices, bueno, yo tengo un dinero en el banco que no lo uso y llegó este momento para hacer oportuno ese dinero y lo voy a usar. ¿Tú eres rico mientras tenías el dinero en el banco o tú eres rico cuando usaste el dinero? Tú puedes tener muchos millones en el banco, si tú no lo usas nunca, tú no eres rico, tú eres un pobre, tú vives como pobre. Si tú haces uso de ese dinero, ya sea invirtiéndolo o como sea, entonces tú eres rico. Pues lo mismo, tú no haces nada teniendo el recurso de Dios en el corazón y no usarlo. Tú necesitas hacer uso del recurso de Dios para ser rico en Dios. Tú necesitas hacer uso del amor para poder tener el amor y disfrutar el amor. Pero ¿cómo se puede disfrutar el amor con un enemigo? Tienes que vivirlo. Tienes que tener ese momento. ¿Lo va a disfrutar el otro? No sabemos. Eso ya depende de la otra persona. Pero yo sí lo voy a disfrutar. Entonces, ¿qué cosa estaba alertando Jesús en esa situación? Simple, que haya un equilibrio y ese es el punto. O sea, no puede ser más grande tu corazón que lo que tú haces.
ni puede ser más grande lo que tú haces que tu corazón. Tienen que estar las dos cosas juntas. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando hizo lo malo, Dios le dijo, no puedes construir el templo. ¿Por qué? Dios no le dijo, porque tienes mi corazón. No. Dios le dijo, porque tienes las manos manchadas de sangre. Entonces, ¿de qué te vale tener el corazón si tienes las manos con sangre? Y ahí es donde viene la reflexión del propio David. Entonces, Dios nos está llamando a ese equilibrio. Si queremos saber cuál es la forma mejor de expresar el amor, de expresar nuestra vida que Dios nos ha dado, la palabra es equilibrio. El equilibrio entre lo que hacemos y lo que estoy sintiendo. No quiere decir que cuando tú no sientas las cosas, no las hagas, porque muchas de las cosas que tú haces va a educar lo que tú sientes. Ni quiere decir tampoco que porque no haces las cosas, pues no sientas, porque muchas veces las cosas que tú sientes va a educar y formar lo que tú haces. Lo que quiere decir es que tú, cuando vayas a hacer las cosas o cuando estés sintiendo las cosas, pienses en el equilibrio. Bueno, mis acciones están en coordinación con lo que yo siento. Lo que yo siento está en coordinación con mis acciones. Le estoy dando una limosna a alguien, por ejemplo. ¿Realmente estoy amando a esta persona? Bueno, lo estoy amando a un 20%. Bueno, le voy a dar la limosna, pero tengo que lograr entender el amor para amarlo a la plenitud. Bueno, yo deseo orar, pero no estoy orando. Ok. Si yo deseo orar, pero no estoy orando, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? No, ya yo no lo voy a desear más. No, entonces tengo que desearlo más. Entonces quiere decir que no lo estoy deseando como lo tengo que desear. Porque cuando yo deseo tomar agua, yo busco agua. ¿Por qué cuando yo deseo tomar agua, busco agua? Porque el deseo es tan fuerte que me obliga a buscar agua. Pues entonces cuando yo no estoy orando es porque el deseo que yo tengo, que yo pienso que es un deseo bueno, todavía no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces, ve, en ese equilibrio, parece también que me estoy preocupando de orar, pero no, me estoy preocupando ¿de qué? De sentir. Y cuando estoy pensando en que estoy sintiendo mucho, no es que me estoy preocupando de sentir mucho, es que me estoy preocupando ¿de qué? De que tengo que hacer. ¿Entienden hasta ahí? Y en ese equilibrio, la persona entonces crece. La persona madura. La persona va a ser diferente hoy a lo que era ayer. La persona va a ser distinta por una simple razón. Ayer me faltaba deseo o me faltaba acción, hoy tengo más deseo o tengo más acción. ¿Entienden hasta ahí? Pero si yo no pienso en ese equilibrio entre lo que pasa aquí adentro y lo que pasa aquí afuera, pues entonces muchas veces, ¿qué pasa cuando leemos el Nuevo Testamento? Había mucha cultura en el mundo judío de hacer las cosas de afuera, al punto que descuidaron lo de adentro. Cuando viene Jesús y vienen los apóstoles, como lo de afuera está bastante correcto, fíjate que dice Jesús, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué haz lo que ellos dicen, pero no lo que no hacen? Porque lo de afuera estaba bien construido. Entonces los apóstoles y Jesús se van a concentrar en el mensaje que es para adentro. ¿Qué pasó? Que la iglesia después empezó a leer descontextualizada la Biblia y pensaron entonces que lo importante era lo de adentro y no hacerlo de afuera. Y hoy entonces tenemos que empezar a hablar de que hacerlo de afuera es importante. Pero aunque nosotros nos ocupemos de hablar de lo de afuera, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer... Tú tienes que entender que hay un equilibrio con lo de adentro. Entonces no podemos, ¿cómo se llama? Desvincularnos. Cuando se habla de hacer,
automáticamente tú que estás oyendo y que conoces el equilibrio, tú tienes que estar buscando. La persona está hablando de hacer y yo le pongo el sentir. No es malo porque nada más que está hablando de hacer, porque yo soy el que tengo que ponerle el sentir. Y si la persona está hablando de sentir, entonces yo tengo que pensar cuándo se hace eso. Aunque la persona no me esté hablando del hacer. Porque ¿quién es el equilibrado? Tú que estás escuchando. ¿Entienden hasta ahí? Cuando una persona habla, muchas veces puede ir a un lado o a otro. Depende del momento. Pero el que está escuchando es el que tiene que tener ese equilibrio. Es el que tiene que tener el equilibrio de decir, si no habló de esto, no quiere decir que eso no está. Lo que quiere decir es que está hablando de eso. Pero si yo quiero hacer un uso correcto de lo que está diciendo, ya sea sentir o hacer, yo necesito ponerle la otra parte. Aunque no hable de eso. Porque al final de la jornada, a quien Dios va a evaluar, con el que Dios va a relacionarse, conmigo. Y por eso me permitió escuchar esto. Para yo, ¿qué cosa? Hacer, sentir, buscar el equilibrio en eso. Amén. Entonces, importante, para no perderme ya en el final, la porción habla de cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. ¿Qué es lo que él le está hablando ahí? De ese equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos no hacían nada malo. Nada de lo que él le está diciendo ahí, ellos lo hacían. Lo hacían los gentiles que vivían en esos lugares. Entonces, su sentir, su hacer está bien. El problema es cuando llegues allí, que tienes que pensar que tienes que sentir eso. ¿Cómo tú lo sientes? Simple. Dios lo dijo. No es solamente que es malo, es que Dios lo dijo. Y cuando tú metes a Dios en la ecuación, estás empezando a sentir también. ¿Entienden hasta ahí? Así que Dios nos bendiga en esta porción.